En Colombia, la mayoría de los delincuentes no van a la cárcel. ¿Por qué pasa esto? Y es que más de 90.000 delincuentes responsables de los delitos que más afectan a los ciudadanos fueron capturados en repetidas oportunidades, algunos hasta 70 veces, y en razón a esto, menos del 20% terminó en la cárcel. ¿Y por qué está pasando esto? Yo soy Daniel Portilla, y hoy vamos a hablar de la delincuencia y en donde, en las principales ciudades del país, la gente se siente insegura y en las encuestas dan un alto porcentaje. Hoy vamos a hablar del por qué el delincuente no es capturado, por qué el delincuente comete sus fechorías y es libre. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Como veníamos hablando, en las principales ciudades del país la gente se siente insegura y en las encuestas hay un alto porcentaje, porque se ha observado un deterioro en la seguridad. Más allá del debate sobre la percepción y realidad, hay razones para que los habitantes, especialmente de las grandes urbes, así lo crean. Una razón compleja lo explica en parte, aunque la policía y las autoridades capturan a los bandidos, la gran mayoría de estos no paga por sus delitos, y lo que es aún más inaudito, muchos de los delincuentes que más azotan a la ciudadanía son reincidentes, y algunos, aunque han sido arrestados hasta 70 veces en 2 años, siguen en las calles. Hay unos datos que se dieron en el año 2016, en donde a lo largo del año de 2016 la policía capturó en todo el país a más de 200.700 delincuentes en lo que sería flagrancia, es decir, cuando estaban cometiendo algún delito, y en las estadísticas que se ha dado en arresto, otros 37.800 por cuentas de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Sin embargo, los jueces solo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel, y a otros 3.000 les concedieron detención domiciliaria, o sea, menos del 20% de los capturados terminaron en la cárcel, todos los demás salieron libres. Ese complejo escenario de impunidad tiene otro componente no menos vergonzoso. Gran parte de esos delincuentes detenidos y prontamente dejados en libertad por los jueces han vivido tantas veces ese ciclo, que tienen perfectamente claro que si los atrapan difícilmente pasarán más de unos pocos días tras las rejas. Las estadísticas son escandalosas. De los más de 240.000 capturados, 91.000 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces, otros 1.700 entre 10 y 40 veces, cerca de un centenar. Tienen el impresionante récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces. Hay casos insólitos. Eder Ortega lidera esa deshonrosa estadística con 70 capturas, la mayoría por robos. Lo sigue Almícar Horta con 55 y Elber Valencia con 49 arrestos. Jorge Rodríguez, alias Babyface, ha sido arrestado en flagrancia, es decir, mientras comete el delito en 16 oportunidades por atracos callejeros y en supermercados. Lo mismo ocurre con Jorge Cubillos, alias Mikey Mouse, capturado en flagrancia por la policía en Bogotá 13 veces mientras robaba a los pequeños negocios, y la lista de esos casos es larga e indignante. Para nosotros, pero especialmente para la ciudadanía, es muy frustrante ver este tipo de delincuentes que tiene atormentada una comunidad. Es arrestado y en cuestión de horas o días están en las calles delinquiendo. Afirma el oficial de la policía: hemos tenido casos en donde ladrones de establecimientos comerciales, ya sea de celulares y residencias, han caído 7 veces en menos de 6 meses. No es fácil explicarle a la ciudadanía que mientras en un lado de la balanza de la justicia se hacen cosas, en el otro no. La verdad de todo esto sobre los delitos por los cuales los jueces los dejan en libertad a los delincuentes son los que más afectan a la seguridad de los habitantes, a pesar de haber sido capturados en flagrancia, cometiendo hurtos a personas y establecimientos comerciales. Más de 12.000 ladrones quedaron libres. Esto pasó en el año 2016 y siempre ha ocurrido durante estos años, 2017, 2018, hasta en el 2024 que estamos en esta época. El 8%, es decir, más de 6.000 de los arrestados por lesiones personales recobraron la libertad una vez llegaron a las audiencias ante los jueces, y más de 26.000 detenidos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lo que sería el microtráfico, y también quedaron libres. Las cifras reflejan un problema de fondo. Mientras por un lado los policías y fiscales hacen un gran esfuerzo para sacar de las calles a los delincuentes, por el otro lado algunos jueces aplican la ley de tal forma que están devolviendo los bandidos a las calles. Sostiene un alto funcionario del CTI, que no quiso dar su nombre por no estar autorizado para declarar, y lo que comentó fue: parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones que se hicieron al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento, explicó un miembro del Azonal Judicial, la Asociación de Empleados y Funcionarios de la Rama Judicial. La nueva reglamentación contemplada de que los jueces
jueces deben aplicar penas sustitutivas, es decir, que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria a personas que cometieron delitos cuya pena sea menor a los 8 años. Antes de la reforma, un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitiría, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si era reincidente. Así la pena no superaría lo mínimo. Ahora solo puede guiarse por causas objetivas que fija la ley. Dijo el funcionario, las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso simplemente fue populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia. Todo esto muestra que es momento de repensar de fondo la política criminal. Muchos altos funcionarios judiciales consultados por la revista Semana están de acuerdo que hay que revisar el sistema de justicia, pero todos rehusaron referirse públicamente al tema. En el fondo, nadie, ni en la policía, ni en el Ministerio de Justicia, ni en la Fiscalía o las altas cortes, parecen querer pelearse con los jueces. Pero desde hace tiempo es hora de ponerle el cascabel al gato, así se mejoren las capacidades de investigación del Estado, mientras no haya un verdadero revolcón en el sistema judicial. La palabra que seguirá mandando la parada en materia de justicia en Colombia seguirá siendo la misma, lo que sería la impunidad. Hay que tener en cuenta de que un ladrón o delincuente comete un delito, rápidamente debe ser capturado por la policía. Esto sería en flagrancia. Cuando lo capturan, la persona tiene unos derechos. Esos derechos como a guardar silencio, a no incriminar a su familia, etc. Aparte de esos derechos, la persona que comete el delito no debe ser lastimado, agredido durante su captura, porque se le vulneran sus derechos como capturado. Esto está plasmado en la Constitución. Es por eso que, cuando capturan a un ladrón, no debe ser lastimado. Así la población tenga la mayor rabia y justificación para agredir a esos delincuentes o a cualquier delincuente. No debe hacerlo porque dañan todo un proceso. El delincuente o ladrón puede salir libre por estas circunstancias, cuando lo lastiman, cuando lo golpean, cuando lo azotan, cualquier circunstancia en donde un ladrón es agredido. Aquí la persona agredida queda libre, no importa lo que se haga. Por eso cuando llega la policía solo deben capturarlo, no lo deben lastimar, y que la policía haga el proceso de la captura, porque quieranlo o no, los delincuentes son personas y son sujetos de derecho, y eso está en la Constitución, tan proteccionista de los derechos de las personas como lo es la colombiana. Y esto es una desfachatez para muchas personas. Los delincuentes no merecen malos tratos, merecen resocialización al sistema punitivo de que se pudran en las cárceles. En esto no sirve para nada. Estos serían los beneficios que propone la reforma judicial para delitos graves, si delincuentes aceptan cargos. Esto pasaría durante la audiencia. Ahora bien, volviendo sobre esta reforma, el 9 de octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia presentarán un proyecto de ley que buscará un cambio en el sistema judicial. El gobierno nacional ha planteado varias reformas para diferentes ámbitos, por ejemplo, la laboral, la pensional o en la salud. Han pasado por el Congreso de la República. El documento de 15 páginas, que será radicado ante el Congreso el 9 de octubre de 2024, buscaría ajustar condiciones de acceso a beneficios para los procesados que admitan su culpabilidad penal. Además, facultades para los fiscales en caso que la preservación de pruebas sean de alta prioridad. El fin de esta propuesta es agilizar los procesos judiciales y garantizar un acceso a la justicia digno de los colombianos. Según se puede leer en el artículo 1 del documento, la presente ley tiene por objeto restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales a través de los mecanismos de terminación anticipada y garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y de justicia. En el primer artículo de este documento se establece que el fin del mismo, dar mejorías al sistema penal colombiano. Y muchos se preguntarán, ¿cuáles son los puntos claves del proyecto de ley? Son varios los puntos a tener en cuenta en este proyecto. Uno de ellos es la reparación integral, que busca modificar la causal de preclusión de un proceso penal con condena de máximo de 6 años de prisión. Esto solo aplicaría para quienes acepten su responsabilidad en delitos como homicidio culposo o lesiones personales culposas. Otro ámbito relevante es la justicia premial, que permite a personas judicializadas asegurar rebajas de condena al aceptar cargos. En este punto hay dos propuestas. Primero, para delitos graves como los sexuales contra menores, el secuestro o el terrorismo, la rebaja será de hasta el 50%, pero el porcentaje va a ser volátil de la etapa procesal en la que acepten los cargos. Segundo, el proyecto plantea eliminar la menor rebaja de la pena en los casos de captura en flagrancia y extender los beneficios para delitos como el feminicidio. El tercer punto a tener en cuenta son las pruebas anticipadas, pues los fiscales tendrían facultades para solicitar una práctica anticipada de evidencias en caso
caso en que los testimonios puedan verse comprometidos con el tiempo. Esto deberá realizarse ante un juez, garantizando para tener validez. Los presos contarán con mejores garantías al momento de ser acusados. Además, el principio de oportunidad también tendrá cambios, pues la reforma permitirá interrumpir el proceso cuando sea necesario para concretar negociaciones entre la Fiscalía General de la Nación y el acusado, aunque se establecen restricciones para delitos graves como el tráfico de estupefacientes, lo que sería también el terrorismo o financiación de actividades terroristas, en los que solo se puede aplicar el principio de oportunidad si los acusados no son cabecillas, organizaciones o promotores de las organizaciones delictivas. También se prohíbe la aplicación del principio de oportunidad en acusaciones relacionadas con crímenes de guerra o investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad. Finalmente, el control de garantías tendrá una modificación para quienes no sean congresistas, pues un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asumirá la función de juez control de garantías y las apelaciones serán resueltas para la siguiente sala del mismo tribunal. El documento está firmado por Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general, y Ángela María Buitrago, ministra de Justicia. Cabe destacar que como conclusión aseguran que las medidas propuestas son idóneas para aumentar los índices de justicia como valor constitucional. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado. ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva reforma? Lo estaré leyendo en los comentarios. Yo soy Daniel Portilla y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.